Dios te bendiga de una manera muy especial. Es para mí un honor poder compartir con ustedes por esta vía. Mi nombre es Beatriz Berroa. Por la misericordia de Dios estamos al frente del Centro de Avivamiento Midpan junto a mi amado esposo Luis Hernández acá en Bonao, República Dominicana, en la provincia Monseñor Noel. Estamos en la calle 16 de agosto 104, esquina Luperón, frente a la Voz del Yuna. Tenemos servicio los domingos a las 9:30 de la mañana. Así que si en algún momento estás por acá, será un honor poder compartir contigo. Te esperamos. Estaré tratando en esta hora un tema: cuidado con quién hablas. Y quiero las personas en los comentarios que han tenido malas experiencias contando sus experiencias espirituales a gente que no debieron contársela y después se toparon con tremendo problemón. Y vamos a estar tratando este tema: cuidado con quién hablas. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de con quién debemos hablar ciertas cosas que nos pasan en el Señor. Cuánto daños y problemas hemos causado a otros y nos hemos causado nosotros por hablar con la persona incorrecta del tema incorrecto. La palabra de Dios dice en Primera de Corintios 2, del 6 al 9, sin embargo, hablamos sabiduría en misterio entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo que perece, ni de los príncipes de este siglo que perece. Oiga, qué tremendo. El apóstol estaba diciendo: nosotros hablamos sabiduría en misterios. Dice, pero no sabiduría de este siglo. Él está diciendo: nosotros hablamos cosas sobrenaturales, hablamos cosas que no son normales para la gente normal. Pero oiga, ¿con qué tipo de persona el apóstol hablaba estas cosas? Oiga esto. Él dice: hablamos sabiduría en misterio entre los que han alcanzado madurez. O sea que el apóstol está diciendo: yo no hablo misterios al lado de personas que no son maduras. Maduro es en el sentido que no es espiritual, que no ha madurado, que todavía es un niño en Cristo, que es un niño en la fe. Él dice: hablamos sabiduría en misterio entre los que han alcanzado madurez. Hay gente con la cual puedes sentarte a hablar. En una ocasión me senté a hablar con un muchacho que yo digo: Dios mío, pero este niño, digo, no diga eso donde la gente te escuche porque te van a mandar al psiquiátrico. Y él me decía: sí, pastora, porque estaba hablando de una experiencia espiritual muy fuerte que él había tenido. Una total locura, en una batalla espiritual. Él estaba en la batalla espiritual y fue algo tremendo, porque fue algo impresionante cuando él describió la batalla que él había tenido espiritual, que lo sacaron del cuerpo, lo llevaron a un lugar a pelear. El joven me está hablando una cosa que él me dice: usted no me recuerda. Digo: no lo recuerdo. Me dijo: en tal batalla, en tal lugar, en tal nación, a la orden de los ángeles, cuando las espadas rechinaron, yo estaba a su mano izquierda justamente detrás de usted. Y digo yo: Dios mío, muchacho, pero mire, se me enchinaron los vellos. Digo: tú no puedes estar hablando de tal batalla, eso yo no se lo he dicho a nadie. Y el joven me dijo: yo era aquel que cuando usted miró hacia atrás le brillaban los ojos. Y yo digo: Dios mío, yo creía que eras un ángel, criatura. Me dijo: no era un ángel. Me invitaron a la batalla a pelear al lado de los ángeles en contra de un principado que se estaba moviendo en ese lugar, y dimos una gran batalla. Cuando yo terminé de hablar con él, mi esposo me dijo: mi amor, cálmate. Mis oídos se habían agudizado muy alto y me molestaba incluso el ruido de la gente que estaba a mi alrededor, porque estábamos comiendo en un restaurante. Y cuando solté el teléfono tuve que taparme los oídos, porque cuando él narraba la batalla, cómo había sido la batalla, y que yo recordaba totalmente, y él me decía: para que me recuerde, pasó esto y esto y esto, y esto usted nunca lo ha contado. Digo: muchacho, Dios mío, creía que era un ángel que estaba en ese lado. No era un ángel, era un humano que lo habían sacado del cuerpo y lo habían llevado a pelear, y había muchos. Esto fue una total locura. El joven se comunica, habla conmigo, me dice: a usted es la única que le puedo contar esto. Es algo tremendo. Ahora,
¿Con quién? Y lo estoy soltando a todo el mundo. Esto es algo que a alguno le va a parecer, a mí me pasa, esto es tremendo, y a otro le va a parecer, oh my God, qué locura, ¿de qué está hablando? Entonces, él habló conmigo porque yo lo puedo entender claramente. Es algo muy normal para la atmósfera en la que estamos. Incluso en estos días, y usted dirá tal vez, ¿por qué no lo estoy hablando tal vez con gente que han alcanzado madurez? Lo estoy soltando por aquí porque a este punto, en verdad, en la relación que tengo con mi padre, cuando él me dijo comienza a hablar de esto, pues ya me entró al medio y ya yo digo las cosas que Dios me dice suelta, las suelto. Y estaba acá en casa, pasó algo espectacular y fue que yo estaba un poco cansada, oré, me acosté. Cuando me acosté, inmediatamente un ángel vino y me dijo, ven, te necesitamos en un lugar. Me llevó a pelear a un sitio, fue algo muy fuerte, como a medianoche me traen de regreso, vuelven y me llevan a pelear a otro lugar y estaba en una nación en específico. Y cuando me llevan, que me regresan de nuevo, yo le dije, estoy muy cansada, no puedo regresar allá, he pasado la noche entera. Al otro día mi esposo me dijo, mi amor, no te sentí toda la noche, te sentí ausente. Digo, ni me preguntes que no estaba aquí, andaba en tal nación, me llevaron de un lugar a otro muy rápido, los pleitos fueron muy recios y cuando me iba a quedar ahí, el ángel me dice, no puedes quedarte, hay una persona en peligro, que le están atacando, esa persona dice que tú eres su madre espiritual y ahora no te puedes quedar. Y me llevaron no me quedó de otra, me llevaron de nuevo. Cuando comencé a despertar en la mañana, mi mano se me cerraba sola y yo tenía que sujetármela con esta mano porque pasé la noche entera sujetando una espada en el espíritu, que mi mano se me habían quedado, que sentía en el cuerpo, ya sentía los nervios encogidos y yo le hacía así, mi mano se apretaba de nuevo para sujetar la espada y fue algo impresionante. Pero al otro día llaman al teléfono, acá mi teléfono, una persona y me dice, pastora, y mi hija me llama y me dice, mami, dime si estuviste por ahí, porque esta persona no para de preguntar, pastora, usted estuvo en mi casa anoche, hubo un pleito terrible y yo le vi ahí. Y yo le dije, sí, mi hijo, estuve allá, pero no se lo digas a nadie. Fue algo emocionante. Un brujo estaba atacando a esa persona, le iba a destruir en verdad esa noche y el ángel me dijo, necesitamos que pelees allí, en verdad va a tener problema. Y es algo tremendo, es algo emocionante, aunque crea. Sepa, al otro día está uno como una gallina que lo han matado a escobazos. Y esto estoy hablando literalmente para la gente que entiende esas cosas, y quiero la gente en los comentarios que les pasa, que Dios los saca como guerreros a evitar accidentes, a defender personas. Es algo impresionante lo que el Señor puede hacer cuando nos ponemos en sus manos, porque quiero que entiendas que nosotros no somos solo seres humanos, somos seres espirituales habitando un cuerpo humano. Y así como en algún momento, cuando suene la trompeta, usted será levantado y transformado y se va a ir volando por ahí, aunque a alguno le parezca loco, es volando que nos vamos. Nos vamos. Entonces, oiga esto. Él decía, hablamos sabiduría en misterio entre los que han alcanzado madurez. El apóstol Pablo se reunía con gente que eran maduros y comenzaba a hablar de profundidades que normalmente no las soltaba delante de las demás personas. A veces me reúno con personas que comienzan a hablarme del mundo espiritual y de las experiencias que tienen en ese mundo, y cuando comenzamos a hablar nos conectamos por horas porque es algo muy fuerte, es algo que lo vives, es algo que lo experimentas muy fuerte. Oiga esto, hay personas que se han encontrado mucho problema, tienen una experiencia espiritual, la quieren compartir con personas no espirituales o personas naturales. En esta etapa he compartido muchas de mis experiencias, no todas, porque Dios me dijo luego de 20 años, quiero que hables de esto. Y como llegó su momento de hablar de muchas cosas, pues lo he soltado. Pero normalmente son cosas que yo había callado a muerte, era para llevármelas a la tumba, pero el Señor me dio una orden hace un tiempo, habla de tal y tal experiencia que has tenido, porque hay mucha gente que está teniendo las mismas experiencias, algunos tienen temor, otros no saben lo que le está pasando, y pues ya honestamente me da lo mismo lo que la gente diga, si cree o no cree, uno sabe lo que vive, sabe lo que en el Señor ha vivido, lo que vive, lo que experimenta, lo que Dios hace, lo que hasta donde Él nos ha dado a conocer, señores. Diariamente estamos recibiendo testimonios
Alguien me mandó una foto de una cosa que había vomitado ahí un poquito horrible. La pasamos allá en la iglesia, lo mostramos a los hermanos, lo tenemos en una de las grabaciones por ahí. Y esa persona me dijo, usted vino aquí, tocó mi vientre y yo tuve que levantarme de la cama e ir a vomitar. Y cuando vomité había botado todo esto. Son cosas que Dios hace normalmente. Son cosas que Dios hizo en los tiempos antiguos. Lo hace ahora. El Dios del cielo no tiene límites. Pero tienes que tener cuidado. El Dios del cielo no tiene límites, pero tiene que tener cuidado con la gente a la que le cuentas tus experiencias, sobre todo cuando Dios no te ha dicho que la cuentes, cuando Dios no te ha dicho háblalo. Hay personas que tienen un sueño tremendo, una experiencia con Dios, una visión con Dios, y van y llaman a alguien que nunca ha tenido una visión y comienzan a contarle la visión, y de repente esa persona sale por ahí y comienza a hablar de la visión que tuviste, comienzan a burlarse de ti, te dicen que está loco, te mandan a veces hasta el psiquiátrico, y vamos a ver por qué pasa esto, qué dice la palabra de Dios, porque hay gente que están teniendo experiencias espirituales muy altas, muy fuertes, por el nivel de búsqueda, por el nivel de apertura que tiene su espíritu al mundo espiritual, y esas personas normalmente quieren que la gente los entienda, pero el error que estás cometiendo, y vamos a verlo conforme a la palabra de Dios, es este. ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Corintios 2:14 dice, Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Oiga esto, y no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Está diciendo el hombre natural, el hombre no espiritual, el hombre que anda en niveles bajos o en la dimensión de la carne, no puede discernir. Y la palabra discernir es percibir o entender. No puede comprender, para decirle en un buen dominicano. No puede entender las cosas que son del espíritu, porque para ese ser humano eso es una locura. Entonces, si contaste una experiencia espiritual que tuviste a un hombre natural y él te está diciendo que estás loco, que estás loca, que estás perdiendo la mente, que estás de internar, no te lo puedes encontrar raro, porque la palabra de Dios dice, para él eso es una locura. Él no lo puede entender. Entonces, el problema está en que yo quiera que el hombre natural entienda las cosas que son del espíritu, cuando la palabra de Dios dice que él no puede entenderla. Si alguien no puede comer y yo quiero que coma, pues yo tengo un problema, porque no puede comer. Primero hay que resolver el problema para que pueda comer. Entonces, hay gente que han tenido sueños tremendos, promesas de Dios, visiones de Dios extraordinarias, y se mandan huyendo a contárselo a alguien que nunca en su vida ha visto ni un mosquito si no se pone lentes. Y va y le cuenta lo que Dios le mostró a esa persona. Dice, oh, por Dios, este personaje se está volviendo loco. Porque es que él no puede entenderlo. No es que no quiere entenderte, no es que quiere perseguirte, no es que quiere dañarte, es que no puede entenderlo. Su entendimiento natural no está capacitado para discernir las cosas que solo se pueden discernir en el espíritu. Oiga esto, para él son locura. Un hombre natural percibe todo lo del espíritu como una locura. Que usted habla que Dios se lo sacó del cuerpo y se lo llevó a un lugar a mostrarle algo, es una locura. Eso no, eso es imposible. Que usted hable de que Dios hizo un milagro, que usted puso la mano, oró, Dios hizo el milagro. El hombre natural dice, no, en este tiempo no, como que milagros. Puede pasar el milagro y el hombre natural dice, es un montaje. Es que no lo puede entender. Algo negativo va a decir, oiga esto. Alguien me llamó y me dijo, pastora, gracias, estuvimos orando, nos llamaron, tenía 10 días y quería que le saliera a su residencia, no era del país en donde estaba, oramos, me llamó y me dijo, pastora, increíble, mi residencia salió, estoy súper agradecido de Dios. Entonces yo quiero que tú entiendas esto, el Dios del cielo puede hacer las cosas de forma acelerada, pero el hombre natural cuenta con lo que tiene a mano, piensa en las posibilidades que son posibles humanamente y no puede entender más
más de ahí. No puede entender que el Dios del cielo puede hacer un milagro. No puede entender que el Dios del cielo puede detener todo el cosmos porque un hombre le dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice que todo el universo se detuvo obedeciendo Dios a la voz de un hombre. No puede entender eso. Entonces hay cosas que tú quieres que la gente entienda. Fuiste, le contaste al líder de alabanza, al de adoración, le contaste a tu líder de célula, le contaste a tu pastor que no ha tenido esas experiencias, que Dios no lo ha metido por esa dirección, y quieres que él entienda algo que no puede entender, porque hay otra cosa también. Hay gente que sí son espirituales, pero nunca han vivido experiencias como otros que han vivido ciertas experiencias, y por tal razón no lo pueden entender. Es el caso de Pedro. Pedro era un hombre espiritual, con una mente un poco más cerrada que Pablo. Pero el mismo Pedro dice: Dios le ha dado una gran sabiduría al hermano Pablo. Muchas cosas de las cuales él habla son difíciles de entender, y los indoctos la tuercen para su propia perdición. Pedro estaba reconociendo que Pablo hablaba cosas difíciles de entender, porque Pedro no había tenido las experiencias que Pablo había tenido. Pablo dice en una ocasión: si fuera del cuerpo no lo sé, si en el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Pero hay un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y se le habló cosas que no le he dado a hombre expresar, que no le pasó a Pedro. Y cuando Pablo saltaba hablando de sus megas experiencias, porque él sí hablaba de ellas entre los que habían alcanzado madurez, se quedaban así: ay, mi madre, ¿de qué está hablando Pablo? Porque no lo podían entender. En muchas de las cosas, dice el mismo apóstol Pedro, muchas de las cosas que él dice son difíciles de entender. Entonces a veces pasa eso también. Los que están en niveles naturales no te van a entender por ninguna razón. Algunos espirituales puede ser que tampoco te entiendan si no han tenido el mismo tipo de experiencias, porque el hombre tiende a entender aquello que ha vivido, ha estado en contacto con eso. Una persona no te va a entender que tú le hables de algo que nunca ha visto ni ha vivido. Puede ser que sea paciente contigo, pero entenderte no. Es como que tú le digas a una persona que nunca ha dado a luz lo difícil que es un parto normal, y la persona te va a decir: yo entiendo. Pero créeme, quien realmente te va a entender es alguien que empujó a un muchacho. Sí, alguien que nunca lo ha tenido puede imaginarse que te entiende, pero del todo no te entiende, porque no sabe exactamente de qué estás hablando. Entonces, oiga esto: él no las puede discernir, porque se han de discernir solo espiritualmente. Las visiones que Dios te dio, las revelaciones que Dios te dio, las experiencias espirituales, si en el cuerpo, si fuera del cuerpo, Dios lo sabe que estás teniendo, solo se pueden discernir espiritualmente. Solo otra persona que ha vivido esas experiencias puede entender lo que te pasa, puede comprender lo que te pasa, y puede no tratarte como un ser extraño cuando tú le cuentes lo que te está pasando, porque él también las ha vivido. Pero alguien que nunca ha pasado por ahí te va a llamar loco, te va a llamar que estás desquiciado, estás orando demasiado, estás ayunando demasiado, y el cerebro se te está fundiendo, no sabes de lo que estás hablando, y te va a decir todas estas cosas. Al final vas a terminar medio herido, porque ya te ven como el raro de la película, como el patito feo. Aléjense de él, que está viendo más que alguien que tiene rayo X en los ojos. A este el que más ve, este el que más habla, este el que más oye, a este que Dios más le habla, simplemente porque estás hablando con la persona incorrecta. Oiga esto: contaste el sueño, la experiencia, la visión que tuviste a alguien natural, a alguien no espiritual, y luego te quejas de por qué te persiguen, de por qué me tratan mal. Algunos dicen: no vuelvo a hablar más lo que Dios me muestra. Pues no a personas que no te puedan entender. Por eso dice un dicho por ahí que aves del mismo plumaje vuelan juntas. Si una águila se pone a decirle a una gallina: muchacha, no hay nada más emocionante que lanzarse desde el pico de una montaña y planear en las alturas, y comienza a hablarle de esa experiencia, la gallina miraría al águila y le diría: te estás volviendo loca. Si una gallina salta de esa altura, cae explotada como una guanábana. Lo primero es que ella no nació para esos niveles de altura, y no va a disfrutar la vista, y no va a entender que allá se ve algo bonito, porque ella siempre ha estado mirando la tierra y escarbando la tierra. Entonces tenemos que entender esto. Igualmente los buzos.
un buzo sale y dice, allá en las profundidades del mar hay animales que tus ojos nunca han visto, y comienza a hablar porque tengo un familiar que bucea y comienza a hablarme de los animales y de los colores que tienen allá en la profundidad, y yo me quedo pensando, no estará inventando algo. ¿Por qué razón? Porque yo nunca he pasado de la orilla, no sé nadar, y lo único que he visto es un zarapito de eso de la orilla, así, porque en cuanto a agua no sé nadar, y yo lo único que he visto es una tilapia. Y él dice, allá hay unos pulpos que cuando y hay unos animales brillantes, y, pero es que él está acostumbrado allá. Entonces yo no lo puedo entender a él porque él está acostumbrado a las profundidades, y él no me puede entender a mí mi duda de lo que él está diciendo, porque yo he estado acostumbrada a la orilla. Como no sé nadar, no me alejo hasta donde mis pies me logran tocar el suelo, ahí estoy bien. Si ya no toco el suelo, estoy huyendo hace rato. Entonces, sepa esto, lo que Dios habla contigo, lo que Dios te muestra, la cosa grande. Yo sé que cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú quieres salir a decírselo a medio mundo, pero cuidado, porque puedes estar hablando con gente que te pueden causar mucho daño. Génesis 37:8 dice ahí que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente, y dice que lo aborrecían aún más por causa de sus sueños. José tenía unos sueños extraordinarios. En sí, Dios le estaba mostrando el futuro lejano. Dios le estaba mostrando su diseño, lo que iba a hacer con él. Los hermanos decían, ahí viene el soñador. Hasta intentaron matarlo. Ahí viene el soñador. Y a cada vez que él contaba otro sueño que había tenido, ellos decían, dice, y lo aborrecían aún más por causa de sus sueños. Lo aborrecían. Hay gente que Dios le ha dado sueños grandes. Le ha dicho, te entrego naciones, te levanto, vas a ser súper próspero. Hay otro que Dios no le ha dicho promesas en esa dirección, y son gente que no pueden manejar el hecho de que Dios te esté mirando en una dirección y a ellos no lo haya mirado todavía en esa dirección, y se llenan de celos. Es el caso de Caín y Abel. Dios mira a Abel y habla de Abel y declara una palabra sobre Abel, y Caín se llena de celo y se llena de envidia. Así que ten cuidado con quien hablas. José iba contento a hablar con sus hermanos. Tuve un sueño, mi manojo estaba erguido y los manojos de ustedes se postraban y todo se postraba. Dios le estaba mostrando a él el futuro, su futuro. Y los hermanos decían, o sea, que nosotros nos vamos a postrar delante del gran José, porque ya él se cree el príncipe de todos nosotros, y le tenían odio, llegaron a aborrecerlo. Y hay gente que están que de que Dios le dice, voy a hacer esto contigo, van y lo soplan, y no todo el que está al lado tuyo está capacitado para ver tu victoria, para ver el avance de Dios en ti, para oír la promesa de Dios en ti, porque hay gente, hermano, que se llena de envidia. ¿Por qué? Porque son naturales. Los naturales envidian. La Biblia dice que el que nació de la carne siempre persiguió al que fue nacido del Espíritu. Entonces tienes que entender esto. Hay gente que no es porque sea mala ni porque quiere, porque la dimensión en la que andan no le permite entender lo que Dios está haciendo contigo, lo que va a hacer contigo, lo que te está mostrando. Dios tiene planes con los seres humanos, y cuando comienza a mostrar esos planes, a veces se pasa, a veces Dios se pasa mostrando cosas extraordinarias. Hay gente que yo he oído que Dios le ha dicho, al lado mío te voy a usar haciendo milagros. Gente que Dios le ha dicho, te voy a entregar riquezas sin número, y Dios le ha dado promesa a gente que yo digo, ay, mi madre, Señor, mándame algo a mí también. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas fuertes para seres humanos, pero hay otros que escuchan la palabra de Dios y dicen, a ese se le cruzaron los cables al profeta, porque indiscutiblemente ese tipo no merece que Dios haga nada con él, y ya se llenan de envidia. En una ocasión, oiga esto, a alguien en la congregación, en una ocasión, y este testimonio se lo voy a contar porque tuve que tratar este tema muy de cerca, le regalan una pasola nuevecita en su plástico a una hermana. Cuando llega otra hermana, se para y dice, verdaderamente que Dios le da barba a quien no tiene quijá, porque la pasola de esta hermana no está tan acabada y ya Dios le mandó una con todo y plástico nueva, y la mía, que se queda en toda la esquina, a mí sí no me manda nada. Y lo dijo en el altar.
Oiga esto, en vez de celebrar, yo en mi corazón dije, ay, ya sé por qué no le manda nada. Porque hasta que usted y yo no aprendemos a alegrarnos de las victorias ajenas, Dios no nos entrega nuestras propias victorias. Escuche esto, a veces Dios pudo haberle dado esa pasola a esa otra persona para probar el corazón de esta. Entonces usted tiene que entender, alegre, se goce, el espiritual se goza. Cuando Dios bendice a alguien del pueblo, del reino, yo celebro. Yo creo en una ocasión, yo le dije al Señor, yo creo que yo he celebrado tanto a esos predicadores que tú lo llevas para acá, lo llevas para allá, lo usas por aquí. Yo he celebrado tanto sus victorias que yo creo que tú me notaste y me anotaste a mí también en la fila. Sépalo, alégrese de la victoria de su hermano. Cuando usted ve que Dios le dice al que está a su lado, te voy a levantar, te voy a bendecir, alégrese, porque si le habló al que está al lado suyo, los ojos de Dios están por ahí cerca y lo están viendo a usted también, alégrese, usted también está en la fila y en cualquier momento le va a tocar a usted, en vez de estar diciendo, ¿y por qué a él y no a mí? Y no, Dios hace lo que quiere con quien quiere, pero como le llegó el turno a él, te va a llegar el turno a ti, alégrate, celebra. Esas mujeres que están orando porque no pueden tener hijos, Dios vino y hizo un milagro con una que llegó ayer y le dio hijos, que no podía tener hijos. Ve y celebra, dile, manita, que Dios bendiga ese embarazo. Wow, cuánto me gozo. Yo sé que Dios tiene lo mío por ahí. Celebra ese como si fuera tuyo y tú verás que Dios se va a acordar de ti. Pero hay gente que se llena de celos, se llena de envidia, se llena de amargura, porque Dios lo hace con otro y porque conmigo no, y porque esto y porque aquello. No nos corresponde a nosotros, sino que nos corresponde alegrarnos de las victorias ajenas. Cuidado con quién hablas. Cuidado con quién hablas. Hay gente que tú le dices lo que Dios está planeando para ti, la bendición que viene de camino, y es tan mala su intención en tu contra, que hay personas que se atreven a orar para que no te llegue la bendición. Y esto es un tema que voy a tratar en otra ocasión acerca de brujos en las iglesias. Y no brujos de lo que hacen guanguá, no, sino gente que ora en contra para destruir a otros creyentes, para que le vaya mal, para que la obra de aquel pastor no crezca, para que le vaya mal por aquí, y le desean el mal al otro solamente porque el otro Dios le puso una gracia que ellos no tienen. Entonces tenemos que entender esto. Óigalo bien, alégrese de las victorias ajenas. No esté contando las experiencias que Dios le ha dado hasta que Dios no te diga, habla de esto. Si algo muy fuerte, no lo hables, porque te vas a topar que tus propios hermanos, tu propia familia, tu propia gente, tu propia congregación te puede aborrecer a causa de lo que Dios te está mostrando a ti, a causa de lo que Dios está hablando contigo. Y quiero a la gente en los comentarios que han tenido la mala experiencia, créanme que en el principio me pasó, aquí decimos por boquita, porque a veces Dios me mostraba algo y no me decía dilo, y yo en el momento iba y lo soltaba y al ratico estaba el boom, y yo aguantando la persecución y la lucha por abrir la boca cuando Dios no me mandó a abrir la boca. Así que tenemos que entender esto. Los hermanos de José lo aborrecían a causa de los sueños, porque José contaba sus sueños. Ay, lo soltaba, él se levantaba contento. Escúchenme que ahora sí tuve otro y este sí fue bueno. Y él se lo decía, ya ellos estaban así, lo matamos. De hecho, cuando él viene caminando hacia ellos, ellos dijeron, aquí viene el soñador, matémosle y veremos qué será de su sueño. Estaban tan hartos del sueño de José, estaban tan llenos de celo y de recelo por lo que él había soñado, que ellos no recordaban que era su hermano, sino vamos a matarlo para ver si se va a cumplir el sueñito ese que tuvo, que ya no tiene así con ese sueño. Y que Dios esto, y que Dios me va a llevar allá, y que ustedes se van a postrar. Ya ellos estaban así con José, porque José se lo soplaba. La primera vez ellos se sintieron molestos, y José dijo, no, pero vengan, escuchen que terrible. Y le contó varios sueños, y ellos estaban hasta acá. Entonces tenemos que entender esto. No puedes hablar con cualquiera. Cuidado con quién hablas. Voy a estar orando por ti en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, proclamo tu palabra sobre las personas que están conectados en esta transmisión. Aquellos que están pidiendo por salud, proclamamos salud. Los que están pidiendo para que se aumente la visión, la revelación, la presencia de Dios, clamamos en el nombre de Jesús, creyendo que los cielos se abren en provisión, que se abren los cielos en abundancia. Aquellos que claman por sus matrimonios en esta hora, proclamamos tu palabra
palabra de bendición. Aquellos que están indocumentados en otros países en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo, proclamamos tu palabra, Dios mío, que se abren los cielos, que puedan conseguir sus documentos, arreglar su situación en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen hijos en las calles, en las drogas, en esta hora proclamamos liberación. Aquellos que claman por liberación, que están siendo atados, encadenados en el nombre de Jesús, proclamamos la palabra de liberación en esta hora, Dios amado, y creemos que el cielo se mueve a favor de cada vida en esta hora, a favor de los ministerios. Se levanta un pueblo, se levanta un pueblo. En el nombre poderoso de Jesús proclamamos tu palabra de victoria, tu palabra de poder sobre ellos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Shalom, shalom.